Hoy vamos a hablar de un tema, un tema increíblemente complejo y la verdad muy importante en la oncología pediátrica, el meduloblastoma. Vamos a meternos de lleno no solo en su biología, que es fascinante, sino también en lo que significa sobrevivir a esta enfermedad. Porque al final del día aquí está el verdadero reto. No se trata solo de curar el cáncer, se trata de alguna manera intentar preservar lo que queda de la infancia. Es un equilibrio muy, pero muy delicado. Ok, entonces, ¿qué es exactamente el meduloblastoma? Es el tumor cerebral maligno más común que se encuentra en niños. Y se origina en el cerebelo, en la parte posterior del cerebro. Pero miren, lo más interesante no es eso. Lo revolucionario es cómo lo entendemos ahora. Antes, se clasificaba por cómo se veía bajo un microscopio. Hoy todo se trata de su biología molecular. Es como si hubiéramos pasado de ver solo la carcasa de un auto a entender el motor por dentro. Y ese cambio lo ha transformado todo. Y esto nos lleva a un punto que es clave. Resulta que el meduloblastoma no es una sola enfermedad. Para nada. En realidad, es como un término paraguas que agrupa a 4 tipos de tumores que son, biológicamente muy distintos entre sí. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Son todos los meduloblastomas iguales? Y la respuesta, así, sin rodeos, es un rotundo no. Y créanme, entender esa diferencia es fundamental para saber cómo tratarlo y qué esperar. Aquí está, el mapa de este nuevo territorio. Tenemos estos 4 grandes grupos moleculares, WNT, SHH, Grupo 3 y Grupo 4. Y esta clasificación es, hoy por hoy, la herramienta más poderosa que tenemos para predecir el resultado de un paciente. Fíjense nomás cómo varía el pronóstico. Va desde excelente en uno hasta desfavorable en otro. Cada decisión médica importante se basa en esto que estamos viendo. A ver, vamos uno por uno. Empecemos con el WNT, que son las buenas noticias. Este subtipo tiene el mejor pronóstico, por lejos. Hablamos de más del 90% de supervivencia a 5 años. Aquí el gran reto no es tanto curar, sino cómo lo hacemos causando el menor daño posible. Se busca desescalar el tratamiento, o sea, hacerlo menos agresivo. Luego tenemos el subtipo SHH. Y aquí la cosa se complica bastante. Es el más variable. Suele aparecer o en bebés muy pequeños o ya en adultos. Su pronóstico puede ir de un lado para otro. ¿Y de qué depende? Pues de otros detalles genéticos, como si hay o no mutaciones en un gen clave llamado TP53. Si esa mutación está presente, las noticias lamentablemente no son buenas. Ahora, el grupo 3. Este es, por decirlo así, el villano de la historia. Es el más agresivo de todos. Tiene una altísima tendencia a hacer metástasis, o sea, a esparcirse por otras partes del cuerpo. Y casi siempre está ligado a algo llamado amplificación de MYC. En simple, significa que el tumor tiene demasiadas copias de un gen que lo hace súper agresivo. Es una señal de muy, muy mal pronóstico. Y por último está el grupo 4. Este es el más frecuente de todos. Representa casi el 40% de los casos. Tiene un pronóstico que se considera intermedio, con una supervivencia a 5 años de entre el 75 y el 80%. Ojo, sigue siendo una lucha durísima, pero con una probabilidad de éxito bastante considerable. Bien, ya entendimos los 4 tipos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se pelea contra esto? Bueno, la estrategia es como un traje hecho a la medida. Se basa en 3 pilares de tratamiento, y la intensidad de cada uno depende del riesgo del paciente, un riesgo que, como ya vimos, está muy ligado al subtipo molecular. El plan de ataque casi siempre sigue esta ruta. Paso 1, cirugía. El objetivo es sacar la mayor cantidad de tumor posible, pero con muchísimo cuidado de no dañar el cerebro. Es una cirugía de máxima seguridad. Paso 2, radioterapia, para eliminar cualquier célula maligna que haya quedado. Y paso 3, quimioterapia, que viaja por todo el cuerpo para cazar cualquier célula que ande suelta por ahí. Y aquí está la clave de todo el asunto, clasificar el riesgo. Cada paciente se cataloga como de riesgo promedio o de riesgo alto. ¿Y cómo se decide? Pues se mira el subtipo molecular, si el cáncer ya se esparció o no, y qué tan completa fue la cirugía. Esa clasificación es la que va a definir si el tratamiento va a ser el estándar o uno mucho, mucho más intenso. Y miren, aquí se ve la diferencia clarísima. La radioterapia a todo el cerebro y la médula espinal para un paciente de riesgo promedio son 23.4 grays de dosis, pero para uno de alto riesgo, la dosis sube a casi 40 grays. Es una diferencia brutal. Y con la quimioterapia pasa exactamente lo mismo. Los protocolos se vuelven muchísimo más potentes y agresivos.
Ok, hasta ahora hemos hablado de cómo ganar la guerra contra el cáncer, pero toda victoria tiene un precio. Ahora vamos a hablar de eso, del enorme costo que tiene sobrevivir a esta enfermedad. Pensemos en la cirugía. El primer paso, pues casi 1 de cada 4 niños sufre después una complicación terrible llamada síndrome de fosa posterior. De repente, no pueden hablar o tienen problemas para moverse, y a veces esas secuelas se quedan para siempre. Y la lista de desafíos lamentablemente continúa. Esos mismos tratamientos que salvan vidas, la radioterapia y la quimioterapia, dejan cicatrices invisibles, los llamados efectos tardíos. ¿De qué hablamos? De problemas cognitivos, de alteraciones hormonales que afectan el crecimiento y la pubertad, de pérdida de la audición, e incluso de un riesgo más alto de desarrollar un segundo cáncer en el futuro. Este dato es durísimo. 15 años después del diagnóstico, la tasa de mortalidad entre los que sobrevivieron es de más del 23%, y no por el tumor original, sino por estas mismas complicaciones tardías. Sobrevivir al cáncer es solo el inicio de otra larga batalla por la salud. Bueno, para tener una perspectiva más completa, vale la pena poner al meduloblastoma en contexto. ¿Cómo se compara con otros tumores cerebrales en niños? Y también, claro, ¿qué nos depara el futuro? ¿Hacia dónde va la ciencia? Esta tabla nos ayuda a ubicarlo. Y a ver, el meduloblastoma es una enfermedad terrible, sin duda. Pero si lo comparamos con otros como el glioblastoma pediátrico o el devastador de IPG, nos damos cuenta de que los tratamientos para el meduloblastoma, aunque duros, han logrado mucho. Las tasas de supervivencia son notablemente más altas. Y este gráfico lo dice todo, es muy visual. Miren la barra del meduloblastoma, una supervivencia promedio del 75%. Es un gran avance. Ahora miren la del glioblastoma pediátrico, por debajo del 20%. Esto nos muestra lo lejos que se ha llegado con el meduloblastoma, pero también lo increíblemente letales que siguen siendo otros tumores. Entonces, ¿cuál es el plan a futuro? La estrategia es doble. Por un lado, para los de bajo riesgo, como el WNT, la meta es curar con menos radiación, menos quimio, para proteger su calidad de vida. Por otro lado, para los de alto riesgo, como el grupo 3, es todo lo contrario. Necesitamos terapias más nuevas, más potentes, más inteligentes. Fármacos dirigidos, inmunoterapia y en el centro de todo siempre pensar en la vida después del cáncer. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Cada vez somos mejores salvando vidas. Las tasas de supervivencia están subiendo, pero eso nos pone frente a un nuevo desafío, una nueva frontera. La pregunta ya no es solamente cómo podemos salvarlos. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo protegemos esos futuros por los que tanto hemos luchado?